grabando. Pues, es que aquí hay una que dice que le mandaron el link que no es, pero bueno, ya se lo voy a mandar. Pues estoy controlando bien. Voy a pasar el link por el grupo de Colombia, ¿vale? Porque tienen Y problemas. no, eso es lo que voy a hacer, ya lo estoy montando aquí. Ah, ok. Eso es esto. Es eso. Y pásalo al otro también. Todo el mundo listo. Habían 210 personas inscritas. Eso es mucha gente. Y hay 28 en este momento con nosotros. O sea, 25 hay reales. Ya entran del grupo Elkin. Ya están entrando los de Colombia. Yo no sé qué les pasó. Alguno estaba entrando por el link de ayer, pero eso estaba pegado a la otra foto de días antes. No sé qué les pasó. Lo Bueno, es mandé igual. varias veces. Bueno, Ya está. cosas que pasan. Hay que dejarlo fluir. Ahí van entrando. Ya subió a 32. Pero Colombia también. Un minutico arrancamos, ¿te parece? Sí. Listo. Una señora que yo distingo es que Adriana Carmona. Interesante. Listo. El bus de las 10:05, 10:10. ¿Empezamos? Sí. Sí, sí, sí. Martín. Bueno, a ver, está aquí, listo. Bueno, para mí es todo un honor y un orgullo poder presentarlos a ustedes dos, a Álvaro y a Mar, en esta charla. Pues nosotros como Solaris, Iván y yo, hemos desarrollado y hemos creado una herramienta, llamémoslo así, en la cual todos ustedes que están en este momento tienen la posibilidad de desarrollarla. Pues nosotros nunca pensamos que iba a tener tal magnitud y el mismo destino y la misma vida nos ha colocado y nos ha dado las herramientas también para poder seguir desarrollándola. Afortunadamente, hay personas como ustedes, como este grupo, que entiende que hay nuevos caminos y nuevas vías para lograr lo que es la sanación y por lo tanto el crecimiento interior de las personas cuando están sanas. Realmente ese es uno de los grandes objetivos de todo este proceso y de todas estas venidas y estas reuniones de todos ustedes, y nos incluimos ahí nosotros. Quiero dar la bienvenida a Mar, con quien hemos conocido y nos ha empujado permanentemente a crear nuevas cosas y a desarrollar nuevos productos, llamémoslo así, para ayudar. Y al doctor Álvaro también porque pues es la persona que nos ha apoyado impresionantemente aquí en Colombia. Eh, Esta charla, que ya es una presentación de casos reales, pues es la primera de una serie que espero que siga continuando, porque asimismo espero que
no solamente en este caso Álvaro y Mar puedan desarrollar la presentación de casos, sino que cada una de las personas que están compartiendo esta charla más adelante tengan la oportunidad de presentar también sus evidencias y sus casos de sanaciones en situaciones de enfermedad que encontraron en hermanos, en personas que llegaron solicitándoles su ayuda. Para mí realmente es todo un orgullo y un honor poder presentar y abrir esta charla. Los dejo a ustedes, Mar y Álvaro, para que sigan trabajando en esto y pues quedamos muy, muy, muy pendientes de escucharlos y de aprender. Muy Bueno, bien, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, Martín. Bueno, hoy no podía estar Iván, la otra parte, ¿no? Oliveros, pero bueno, nos mandaba saludos y nada, simplemente que está en un retiro de meditación. Me encanta compartir esto con Álvaro, con él nos vimos en Medellín en el verano de 2019. Ujú. Después teníamos programado otro viaje que, bueno, pues se vio interrumpido abruptamente, pero hemos mantenido el contacto y la ilusión y la sensación de equipo siempre con él y de entendernos muy fácilmente. Yo lo vi 2 días en Medellín y ya está, todo dicho. Entonces, bueno, voy a presentar yo un caso. Dame un eh, segundo, Mar, yo les doy un saludo y les agradezco a Iván, a Martín, pues podernos reunir hoy y mostrar un poquito de la experiencia y del trabajo que hemos tenido y, bueno, y que vivenciemos esto bien divertido. Yo soy un poquito de que le demos un orden a las cosas. Hay un chat que tiene la aplicación que me gustaría que lo utilizaran para las preguntas. Las preguntas las vamos a responder al final. Traten de tenerlas anotadas en un papelito y si no se les responde lo que se les dijo durante la conferencia, entonces hacen las preguntas más hacia la segunda parte. La idea es que la reunión va a durar 2 horas. Puede que yo me quede un ratico más resolviendo preguntas, pero Marce tiene que ir en menos de 2 horas, entonces para que lo tengamos en cuenta. Y todo el mundo con los micrófonos silenciados, por favor, excepto pues los que hablamos, para que el proceso sea fluido. Y muchas gracias a todos por estar acá y por aceptar esta linda invitación, este compartir. Bueno, un abrazo. Mar, es todo tuyo. Muy bien, pues vamos adelante. Yo he escogido un caso de Lyme, de enfermedad de Lyme, porque es como una puesta en escena de todos los recursos que tenemos, de sacar la artillería pesada. Es una puesta en práctica, al igual que ocurre en el autismo, es donde tienes que sacar lo que sabes de microbiota, lo que sabes de virus, lo que sabes de tóxicos y el modelo de Solaris fue sacando productos a demanda, es decir, cuando ya se sabía cómo limpiar tóxicos, cómo limpiar metales, nos topamos con el problema de los biofilms patogénicos en intestino y de intestinos grandes productores de tóxicos. O sea que la mayor carga tóxica, una vez eliminados esos metales, ¿no? Resultaba estar dentro, era endógena. A partir de ahí, o simultáneamente, también se buscó la manera de hacer llegar las sales de prana no solo vía oral, sino hacerlas llegar directamente a sangre, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos otro recorrido precioso con la utilización tanto por nebulización como por intravenoso, ¿no? Y ya después surge la necesidad clínicamente hablando, según vamos avanzando con las personas, nos damos cuenta que en la medida que se resuelven estas cosas, nos acabamos topando con información de virus por todas partes, de virus latentes, de inmunidades no bien reguladas y no con una buena respuesta frente a virus, y de ahí surgió Avirovital. Y posteriormente, avanzando con las sales de prana, se llegó a Regenerium. Solar Vital y Regenerium son prana, es energía biodisponible, solo que el primero tiene un impulso detoxificador, es decir, vibra con patrones de frecuencia afines a la detoxificación, mientras que Regenerium ya tiene una vibración más alta y tiene, por tanto, el impulso regenerativo que requiere un patrón de vibración más alto. Y seguimos avanzando mientras haya enfermos, rincones o lugares hacia donde no se llega, pues se sigue trabajando, investigando
Y la verdad que a mí este proceso me ha hecho muy feliz. O sea, yo ya desde el 91 hemos ido probando todo tipo de pranas que al principio no eran tan universales, eran más particulares. Y entonces, bueno, pues este camino verdaderamente ha sido muy bonito y sigue siéndolo, ¿no? Entonces, he escogido un caso de Lyme en el que hay otras cosas, evidentemente. Ella viene, es una mujer de 40 años, viene en el 2020, la conozco en el 2020, ya con un diagnóstico de Lyme, un síndrome de fatiga crónica y un Raynaud. Había estado un año con antibióticos, tenía vértigos, vómitos y candidiasis de repetición, y lo único que hasta ese momento la había ayudado es la apiterapia, el uso de las picaduras de abeja, como le hacía un efecto antiinflamatorio que le daba un alivio, ¿no? El resto de cosas que había intentado, que habían sido ya muchas, pues no habían hecho nada. Vamos a ir viendo las pruebas, pero os cuento así por encima que en ese momento, evidentemente, yo ya inicio con Solar Vital y Enterovital. Después hace una fase con Enterovital y CDS y nebulizaciones de Solar Vital Isotonic. Pero esto os voy a ir contando en función de las pruebas que teníamos, ¿vale? Primero de todo, en un Lyme, que a lo mejor las personas no lo piensan tanto, la borrelia también hace biofilm. Y de hecho es la estrategia, no es una estrategia, es la estrategia fundamental para poder tratar una borreliosis. La imagen es muy representativa porque no es lo mismo el abordaje terapéutico o la estrategia terapéutica que tengamos que preparar para una borrelia en este estado que cuando están en este estado, con esta densidad, en estas comunidades donde el antibiótico pasa de paseo por encima. Entonces, en este caso, como en tantos otros, como en todos los sobrecrecimientos, como en las candidiasis, parasitosis, la estrategia de degradar biofilms patogénicos es fundamental. Para los que no sepan, serían esas estructuras que fabrican los propios microorganismos para apantallarse, para poder hacer frente a las adversidades, les hace mucho más capaces de sobrevivir en circunstancias complejas. Como sabéis, la borrelia es una bacteria intracelular y es una gran formadora de biofilm. Así que tenemos que tener en cuenta en estos casos que vamos a tener que meter la estrategia de degradación de biofilm. Si queremos que funcione tanto el que escoja el camino del antibiótico como los que escogemos habitualmente los herbáceos, los aceites esenciales, incluso el CDS, como en este caso, cualquier estrategia antimicótica, antiinflamatoria, antiparasitaria, etcétera, va a funcionar muchísimo mejor si trabajamos con una estrategia simultánea para degradar ese biofilm. Esto es simplemente para que se comprenda el porqué. De entrada yo ya voy con las sales de prana, con el Solar Vital y con el Enterovital, ¿vale? Simultáneamente. Me gusta mucho trabajar los simultáneos porque es una entrada, es un comienzo fantástico dirigido a hacer una limpieza de tóxicos y de patógenos simultánea. ¿Por qué? Porque el patógeno crece en un terreno que es tóxico. Y si yo no hago nada más que matar bichos, pues voy a empeorar la situación o simplemente va a haber una mejoría temporal, pero va a volver el problema. Hay que cambiar simultáneamente el terreno al trabajo que hagamos de colocar a los microorganismos en su sitio. Porque muchas veces no es ni siquiera un patógeno exógeno, sino sobrecrecimientos o desequilibrios de la propia microbiota humana. Vale. ¿Qué nos estamos encontrando ahora? Muchísima enfermedad de Lyme, muchísima borrelia, y es porque estamos en un momento en el que por diferentes causas hay una inmunosupresión. ¿Qué nos demuestra esto? Pues que no es tanto la borrelia en sí misma como una vez más el terreno, que tenemos contacto con multitud de microorganismos, pero nuestro sistema inmune los mantiene donde tienen que estar. Pero la situación de inmunosupresión es la que está haciendo que haya muchas reactivaciones virales, mucho herpes zóster, mucho Epstein-Barr, citomegalovirus, etcétera, etcétera, ¿vale? Para tenerlo un poquito en cuenta, que no nos centremos como el patógeno, voy a por borrelia, no. Dale la vuelta al escenario, modula bien el sistema inmune de ese microbiota, modula bien la respuesta inmune frente a virus, como hacemos con
con la señalización que logra Avirovital, limpia bien ese cuerpo de tóxicos y entonces irás caminando hacia la salud. Bien, esto es un test muy completo, no es el de esta chica porque cuando vino no lo pudo descargar, o sea, no me lo ha podido facilitar, pero venía ya con el diagnóstico, de hecho, con el tratamiento ya hecho de antibiótico y venía barrida, venía fundida, agotada, mareada, con náuseas, con un malestar general y con una fatiga crónica enorme. Pero sí que es importante el ver en escena todo lo que puede estar implicado en un proceso de enfermedad de Lyme, porque es muy común que sea borrelia y coinfecciones. En este caso tenemos un positivo, en el caso concreto que os estoy contando, un positivo a Epstein-Barr virus y es un positivo a reactivación de Epstein-Barr virus. Esto suele estar casi siempre, por no decir siempre, detrás de los síndromes de fatiga crónica, entre otras cosas, porque el mercurio también es otro elemento que encuentro comúnmente tanto en fibromialgia como en fatiga crónica. Y aquí vemos claramente, este sería un ejemplo de resultados, cómo hay anticuerpos frente a la cápside, positivísimos, anticuerpos EFNA, el early y la cápside son lo que nos marca no que hubo una infección y anticuerpos de que ha habido una infección, sino de que esa infección se ha reactivado, ¿vale? Lo pongo aquí porque es parte de la estrategia. Mi experiencia me hizo ver que era primero mucho más interesante estabilizar el intestino, sacar los metales pesados y por último trabajar el tema viral. Y muchas veces, para cuando llegamos a esa tercera fase, ya no es necesario porque el propio sistema inmune se ha encargado de ello. Y si fuera necesario, pues tenemos estrategia, ¿no? Yo siempre pongo el Avirovital, pero puedo combinarlo con micoterapia como el Coriolus versicolor, como mezclas con Reishi, con melena de león. Distintos hongos son inmunomoduladores y nos van a ayudar a recolocar las cosas. También, por supuesto, con la microinmunoterapia. Lo que pasa que en Colombia pues no está accesible, creo recordar. Bueno, sin más, esto es para seguir poniendo en escena. No decimos tiene un Lyme, ponemos un antibiótico, para nada. Vamos a estudiarla en profundidad. Por supuesto, en ella también hice un seguimiento con la bioresonancia, que es mi manera de ir viendo qué es la prioridad que tengo que hacer, cómo vamos, hacia dónde vamos. Pero bueno, pues pongo aquí las pruebas más evidenciables, ¿no? Bueno, entonces tenemos, después de que ella ya se había puesto las pilas, estaba con dietas, se estaba cuidando, decide hacerse un estudio de microbiota y así no tengo el del punto de partida. Después de un año de antibiótico, la verdad que le dije que tampoco merecía mucho la pena ver la devastación de su microbiota. Entonces lo pedimos ya en junio del 21, casi un año después. Ella va evolucionando bien, ha sido un trabajo lento, no quiere decir que requiera ni sesiones frecuentes ni que haya sido muy laborioso, pero es de tener paciencia y de ir dando pasos. En este punto, bueno, esto es un análisis por grupos funcionales en el que lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Esto nos marca la inmunomodulación dependiente de microbiota y tenemos bajito, un poquito bajo el Enterococcus, que es responsable de la inmunidad de mucosas. Microbiota protectora, la que tapiza por dentro, un poquito bajo bacteroides, pero bastante en rango. Faecalibacterium praunici y Akkermansia son muconutritivas, mantienen la capa de mucus en buenas condiciones, aparte de producir ácidos grasos de cadena corta, solo ligeramente reducido, y la microbiota sacarolítica en rango, la que hace el trabajo de sacarolisis, de fermentación de hidratos de carbono, y la neuroactiva no está muy mal, pero tenemos un poquito reducida. Esta microbiota es productora de GABA, para que nos entendamos un poco en qué funciones puede estar cumpliendo. Este es un escenario bastante bueno, pero es que ya veníamos trabajando desde el año anterior. Como os dije, ya había tomado el Enterovital desde el principio, lo tuvimos de manera discontinua, yo voy alternando fases normalmente, y en la segunda parte nos vamos a patógenos facultativos y tenemos
una microbiota portadora del EPS alta, este es un señalizador de inflamación. Es muy, muy inflamatorio. Da todo el tiempo señal de inflamación, inflamación, inflamación. Tenemos algunos proteolíticos altos. Aquí todavía está indicado seguir trabajando con Enterovital, aunque el escenario, para los que estéis familiarizados, es bastante bueno. No es lo que nos encontramos de entrada y mucho menos en un caso con un diagnóstico de Lyme, de fatiga crónica, etc. No tenemos aparentemente levaduras ni hongos. A veces las levaduras y los hongos no los localizamos en el intestino porque están colonizando otras mucosas o porque a veces es difícil cazarlos. Es un microorganismo difícil de que siempre aciertes con los estudios, ¿no? Además, aquí se hace por cultivo, que es más fiable, porque normalmente cuando hay una cándida que está emitiendo hifas, que está colonizando todas las mucosas, canta en cultivo y no es tan correlativo por PCR, ¿vale? Por PCR se puede detectar cantidad, pero no sabemos si está en modo creando hifas y colonizándolo todo. Tenemos un recuento total de microorganismos bueno, tenemos un pH de 6,5, un poquito en el borde superior de la alcalinidad, heces pastosas que todavía salen demasiado descompuestas y tenemos en rango la permeabilidad. Ya digo que no tengo un test previo, pero yo diría que aquí Enterovital más todo el trabajo de microbiota se nota, pues porque habitualmente esto no es lo que sale, ¿no? En enero del 22 decide hacerse un estudio comparativo y nos encontramos que ya tenemos en rango toda la inmunomodulación. Algo ha pasado, no necesariamente hay que meter bacterias para lograr esto, hay que tener un escenario completo mejor, una mejor respuesta inmune, una modulación de la inflamación bueno, de toda esa respuesta inflamatoria que estaba por detrás señalizando. En general ella ha ido evolucionando muy bien, a día de hoy ya está muy bien y nos quedan solo unos síntomas vasculares como de vasculitis autoinmune y estamos en ello, ¿vale? Pero bueno, aquí la evolución es buena. Esta microbiota de homeostasis, las bacterias buenas que mantienen el orden, está muy bien. Nos queda levantar un poquito Plantarum, pero no está tan bajo. Y bueno, esto es casi irrelevante porque es un estudio de microbiota, la verdad que muy bueno. Aquí hay una buenísima evolución. Yo llevo trabajando más de 20 años con estos estudios de microbiota y sé dónde está el antes y el después. Entonces, el punto de inflexión fue el encontrar qué hacer en esos casos de biofilms patogénicos y fue el Artemisia absinthium. Y como os decía al principio, Martín, yo es que les he dado la lata hasta la saciedad para lograr tener soluciones a los escenarios que me encontraba en mi cotidianidad, ¿no? Entonces, bueno, pues este es uno de esos casos en los que dices, qué maravilla. Todavía quedan patógenos, vais a ver aquí, que incluso tenemos un E. coli biovare elevado, que no estaba antes, y proteolíticos. Pero el escenario, la homeostasis intestinal es tan buena que esto me preocupa bastante poco. Simplemente es un dato de, sigue trabajando, porque si no se te vienen arriba este E. coli, ¿no? Tampoco detecta cándida ni hongos, tengo un buen número de microorganismos. Seguimos con heces pastosas hasta que resolvamos esto. A día de hoy eso está ya resuelto. Y bueno, pues me encuentro en parásitos. Esta analítica no la pedí yo, entonces la pidieron en un centro de medicina integrativa de Madrid, donde ella fue para iniciar el proceso de quelación, porque habíamos hablado del tema de metales pesados y ella fue a hacer una consulta, ¿vale? Y ahí le pidieron un estudio y ellos no pedían habitualmente LPS ni zonulina, cosa que para mí es un error porque eso es tan relevante, eso es la causa de la endotoxemia metabólica, que es la base de la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, bueno, pero bueno, por el escenario completo me hago una idea, no tengo ciertos datos, pero para que sepáis. Entonces, seguimos por aquí. Por cierto, en el centro de Madrid, que ven por cientos las personas, le dijeron que nunca habían visto un escenario como este. O sea, verdaderamente es un escenario muy homeostático, muy equilibrado. Vale. Entonces, pide parásitos, solo nos sale un Blastocystis hominis,
que pues bueno, pues tampoco es demasiado relevante. Para mí, parásitos no suelo pedir, los veo muy bien con la bioresonancia. Aparte hay tantos parásitos que pedir solo unos pocos, pues bueno, pues uno prioriza y no los suelo pedir con frecuencia, pero porque es verdad que tengo otros sistemas de detección. Pero al final los parásitos también son una consecuencia de la desestabilización de todo el escenario. Y tenemos un Blastocystis hominis, que aquí os he puesto, pues bueno, pues una cosita, porque está muy en discusión Blastocystis hominis. Los parásitos también hacen parte de nuestra microbiota comensal, no son malos. De hecho, la erradicación de parásitos de la sociedad occidental ha hecho perder capacidad de inmunomodulación. El problema es cuando hay una parasitosis, una gran cantidad de parásitos que nos dan mucho la tabarra y que hay que tratarlos, ¿vale? Pero Blastocystis hominis, pues, que es un protozoo, bueno, por los estudios que se van haciendo se va viendo que está en personas de ambos sexos, de todas las edades, en contexto de salud, con lo cual, bueno, pues se considera ya como parte de la microbiota. Lo que no implica que pueda dar problemas cuando haya un exceso de cantidad, pero sobre todo cuando haya otros parásitos en ese mismo escenario, ¿vale? Como suele ser con Giardia lamblia, a ver si lo digo, Cryptosporidium y Entamoeba, ¿vale? Así que otro concepto que me importa mucho es que la patogenicidad de un microorganismo depende también de sus vecinos. Entonces, esta visión de patógeno igual a enfermedad ya hay que erradicarla, ya quedó decrépita y tiene que ir en desuso. Un mismo Helicobacter pylori va a exhibir una patogenicidad o no, dependiendo del resto de miembros de microbiota. Entonces, siempre microbiota se mira en conjunto. Y es muy interesante cosas como Enterovital, porque, a ver, yo estoy acostumbrada, y creo que todos los compañeros de por aquí, a que para este parásito, este producto, para esta bacteria, este producto, para esta cosa, este producto. Y resulta que el camino que hemos hecho con Solaris era el de buscar remedios universales. A mí esto me parece simplemente maravilloso. ¿Por qué? Pues porque sin discriminar qué patógeno esté más dominante, sin discriminar si hay mucho parásito, mucho hongo o mucha bacteria, la Artemisia absinthium que está en Enterovital, que es una tintura espagírica del totum de la planta, tiene ciertas características para que cumpla esta universalidad, no discrimina, degrada esas superestructuras y el que era patógeno deja de comportarse como tal. El que era patógeno vuelve al fenotipo no patógeno. Entonces, es una manera de buscar el orden completo. Y tiene otra ventaja fantástica, y es que cuando lo damos por vía oral, no tiene un efecto local, que ese es otro de los problemas, ¿no? El tener que usar enemas, el tener que usar enjuagues, todo eso está bien de apoyo, pero la toma sublingual de Enterovital hace efecto sobre todas las mucosas. Y he visto salir biofilms por todas partes, nasales, oculares, orales, vomitando, en heces, en orina, en todas partes. Porque al degradar, o sea, es un trabajo de señalización, da la señal de degradar esa matriz donde están los bichos. Al degradarla, todo vuelve a su lugar y la propia microbiota se encarga de reorganizar todo. El concepto de remedio universal es fundamental para saber valorar lo que tenemos entre manos. Bueno, seguimos, que si no, bueno, esto es simplemente para que veáis y por volver a esta idea de universalidad. Esta persona me trajo, yo la vi en julio de 2020, ella se había hecho previamente en su búsqueda personal y en la búsqueda que había hecho, se había hecho un panel de micotoxinas. Tienen muchísima relevancia clínica, son nefrotóxicas, son neurotóxicas y todo lo que queramos, pero tenemos que entender que una vez más, si usamos un remedio universal como la energía, entonces la energía no discrimina entre saco el metal pero no voy a sacar micotoxinas. Es maravilloso tener un recurso que lo que hace es detoxificar, impulsar y poner en marcha todos los mecanismos de desintoxicación sin que tengamos que ser selectivos uno a uno con cada tóxico.
Esto para mí es pues un regalo del cielo, así de simple. Es mucho recorrido y ya os digo que he estado presente con ellos desde el año 91 y bueno, pues es un recorrido maravilloso y lo importante es que tengamos la comprensión profunda de qué tenemos entre manos. No vamos a poder hacer una estrategia terapéutica fina si no sabemos los elementos que tenemos para elaborar esa estrategia. Entonces, aquí tenemos una ocratoxina A muy alta. Esto es un marcador de crecimientos fúngicos, que en ella el cuadro de mareos, el cuadro de neblina, de dificultad de concentración, de náuseas, cantidad de la clínica que traía esta chica era más por la candidiasis que ya por el Lyme. No sé si silenciado o no por el antibiótico, pero desde luego su cuadro clínico era de una candidiasis intestinal o candidiasis sistémica. En esa analítica no ha salido, pero aquí tenemos la toxina, ¿vale? Puede que en el momento de las recogidas de la muestra no se detectara, o una razón importante, que Cándida en lugar de estar en el intestino esté colonizando muchas otras mucosas y en heces no la detectamos. Pero cuando hacemos un estudio de micotoxinas nos sale la toxina que nos está marcando esto, ¿vale? Que la tenemos aquí, ocratoxina A. Los estudios, todos estos estudios no los tengo en todas las personas, de hecho esto se lo hizo ella por su cuenta. Me encantaría efectos de investigación, pero evidentemente vamos a la prioridad, que es que la persona se pueda pagar los tratamientos y hacer lo que sea más eficiente, ¿no? Entonces los estudios es muy a tiro hecho para saber por dónde seguir y para poder evaluar cómo vamos, ¿no? Por aquí no había ninguna otra toxina. Aquí hay una explicación de la ocratoxina A. Quien quiera la presentación, pues os la pasamos, aunque no tiene mucho material, simplemente una pequeña explicación que suele venir en los análisis, ¿vale? Bueno, Cándida, tenemos que entender que los microorganismos en general también su patogenicidad es dependiente de los tóxicos que producen. Entonces, una vez más, la estrategia, aparte de inhibir ese sobrecrecimiento o aparte de inhibir esas formaciones de hifas por parte de Cándida, es la detoxificación. Y este es el caso en mayúsculas donde la estrategia de inhibir Cándida tiene que ir simultáneamente de la mano de desintoxicar y simultáneamente de la mano de los microorganismos que compiten por ella, o sea, con ella por el mismo nicho trófico, lactobacillus y bifidobacterias. Esa es mi estrategia. Yo le pongo Solar Vital, uso siempre, porque me va muy bien, la Pseudoguintera colorata, el Colorex, y el probiótico con lactobacillus y bifidobacterias. Si los lactobacillus son productores de peróxido de hidrógeno, pues mejor, porque hay un efecto directo sobre esa cándida y hay un efecto de competencia por su nicho. Esto está aquí recogido más que nada por si alguien quería el material, y tenemos ácido tartárico, arabinosa, acetaldehído, proteasas y fosfolipasas, hormona-like, las sustancias que imitan a las hormonas, por eso Cándida puede interferir en el sistema endocrino, el indol y la candidalicina, que ya se conoce más profundamente y se sabe que daña la pared intestinal. Es decir, Cándida produce tóxicos, pero no solo eso, sino que daña la barrera intestinal y puede traslocar y pueden ir a la circulación sistémica todos estos tóxicos, más todo lo que está en el intestino. Cuando hablamos de un aumento de permeabilidad intestinal por candidalicina o por cualquier otra razón, tenemos que pensar que es un aumento de permeabilidad también hematoencefálica, porque es una simetría de compuertas, ¿no? Abres por un sitio y hay una simetría en el otro, y un aumento de permeabilidad en las distintas barreras, en los distintos tejidos. Todos los tejidos tienen su sistema de barrera y esa barrera puede perder integridad por muchas causas y una de ellas esta, ¿vale? Bueno, entonces, en enero del 22 vuelve a hacerse un estudio de ácidos orgánicos en orina, y os he seleccionado aquí solo el módulo bacteriano y el módulo
fúngico. Aquí seguimos teniendo marcadores de que hay sobrecrecimientos bacterianos y aquí tenemos marcadores de sobrecrecimientos fúngicos, ¿vale? Aquí tenemos que arabinosa, arabinitol, tartarato o citramalato indican proliferación de levaduras pertenecientes al género Cándida, ¿vale? Entonces, aquí nos está confirmando la analítica que teníamos en la que nos decía que todavía hay sobrecrecimientos bacterianos, pero también la presencia de Cándida. Después, eso es en enero del 22. Ya en diciembre del 22, que seguimos trabajando en esta dinámica, vuelve a hacerse un estudio de ácidos orgánicos en orina, que es lo que escogimos como, bueno, pues como marcador, ya que los crecimientos fúngicos no salían en heces, también puede ser que sean otro tipo de hongos. En fin, como vimos que aquí fue donde dio positivo, pues decidimos ir pues hacer una comparativa sobre los puntos de referencia que habían salido alterados. Este sería el perfil general. Y ya en diciembre del 22, si cogemos el trocito, ácidos orgánicos, el panel fúngicos, de origen fúngico, ya lo tenemos todo a raya. ¿Veis? Aquí sí que ya está en principio y por la correlación clínica resuelto esa tremenda candidiasis que probablemente fue posterior a un año de antibióticos. Aquí serían los fúngicos y fantástico que ya también los marcadores de sobrecrecimientos bacterianos ya están en su sitio, ¿no? Ya no tenemos ninguno fuera de rango. Fuera de rango sería irnos más allá del rango amarillo, ¿vale? Lo que viene aquí marcado. Así que, bueno, pues es un caso que esta evolución ha sido entre julio del 2020 hasta diciembre del 22, con una evolución estupenda en un cuadro bastante complejo. Ahora mismo solo queda cierta sintomatología. Uy, aquí se me ha colado una plantilla de la ESI. Bueno, solo queda una clínica de vasculitis, vascular, esto del Raynaud. Bueno, solo queda esa sintomatología, ya no hay fatiga, hay un bienestar digestivo, un buen ritmo. Y bueno, pues os pongo aquí que se hizo el estudio de este gen. Ahora vamos del MTHFR, que es una mutación que sabéis que tiene que ver bueno, pues con el folato, con la alteración de la homocisteína. De aquí no os voy a contar nada, ahora estoy en este punto para ver si le damos un avance al caso en cuanto a los síntomas vasculares. En este momento, precisamente por esta clínica, seguimos con la quelación intravenosa, con el Solar Vital y también hemos metido otras cositas como el nato. Voy a volver al inicio, ¿vale? Porque contároslo al principio me parecía que no iba a tener mucho sentido, pero ahora sí, ¿vale? Bueno, ya tuvo después otra picadura de garrapata, pero no tuvo ninguna agravación. Tuvo mucho miedo, pero no hubo ninguna agravación. Se fue a la clínica donde os he dicho que hicieron la petición de ese estudio de microbiota que os comenté, le propusieron ozono y nutrición intravenosa, quedó pendiente de quelación, le recomendaron fluconazol, nistatina y ya iban a abordar el Epstein-Barr virus. Esto fue en marzo del 22. Al final decidió seguir con lo que habíamos planteado y ya habéis visto que en diciembre del 22 ya no hay ni rastro de ácidos orgánicos en orina que indiquen crecimientos fúngicos. Hemos seguido con la quelación mensual de Solar Vital Isotonic, con nato para limpiar bien los vasos sanguíneos, con enzimas, con DHA, con omega 7, porque ahora que está mucho mejor microbiota me interesa hidratar esas mucosas y que estén en buen estado. Y seguimos con Aviro Vital porque todavía en bioresonancia daba una cierta información del Epstein-Barr virus, aunque ya no está reactivado. No tengo la analítica, sería estupendo, pero no la tengo. Pero no hay fatiga crónica, apenas da nada, simplemente la información por bioresonancia es que sigamos todavía señalizando este tema un poquito de tiempo. No es que esté tomando todo esto todo el tiempo, lo suelo ir secuenciando y alternando
Si le hago un test de bioresonancia y vuelve a levantar una E. coli o me da información de un parásito y tengo que volver a meter enterovital, pues lo vuelvo a meter. El caso es coger esto con la total perspectiva, con todos estos datos, e ir caminando por prioridades. Y aquí al final, ya lo último, porque ya os he contado muchas cosas. Aquí tenemos ácidos orgánicos, listo. Vale, tenía también un test de metales en cabello que se lo hizo en enero del 23 porque se lo solicitaron, no, lo decidió ella. Aquí tenemos una cantidad ingente de bario. El pelo es tallo capilar, nos está mostrando que está limpiando bario. Y mercurio también, pero el mercurio ya está más bajito. Ya os digo que es una pena, pero estaban en otra clínica, los datos no los puedo tener, pero al principio tenía gran cantidad de mercurio, que es muy, muy típico de estos cuadros clínicos. Pero bueno, esto ya es un mineralograma de decir, vamos muy bien. Los minerales se tienen que ir centrando, que es lo que ha ido aconteciendo, o sea, a la vez que vamos sacando metales y a la vez que vamos limpiándolos, los minerales durante el proceso de quelación se alteran, pero al final se tienen que ir todos centrando a esta línea. Bueno, aquí está la información del bario, del litio. Ella se hizo un estudio de tóxicos ambientales que no os lo voy a mostrar, simplemente para que sepáis un poco cómo se actúa normalmente en las clínicas, mirando todo tipo de tóxicos y patógenos, buscando que el problema es un tóxico, que es un patógeno, y está bien tener los datos, pero sobre todo está bien tener una estrategia con las características de universalidad de lo que estamos planteando, ¿vale? No había demasiados tóxicos. Yo esto personalmente no lo pido nunca y ya digo que sería muy interesante efectos de investigación, pero bueno, hay que ser prácticos y sobre todo abaratar los tratamientos, ¿vale? Bueno, este es un contaminante que nos está dando muy alto, que es acroleína, o sea, viene de un herbicida. Y por último, pues mostraros otra comparativa de otro caso de Lyme que ha evolucionado estupendamente, vamos muy bien. Y simplemente para que veáis que en estos, perdón, hay alguien por ahí, ya está. Para que veáis que hemos puesto a prueba en muchos centenares de veces, ya me atrevería a decir en miles, solo con Solar Vital Isotonic, bueno, y el trabajo y la vía oral, por supuesto, para apoyar esa limpieza extracelular, solo he utilizado como quelante el Solar Vital Isotonic y he podido apoyar en momentos puntuales, pues con un hongo, puedo apoyar con zeolita, puedo apoyar con lo que sea cuando veo el terreno muy sucio, pero la quelación está realizada solo con energía. A mí esto simplemente me parece maravilloso y no dejará de sorprenderme. Es un intervalo de, a ver, os lo voy a poner un poquito más amplio, ¿vale? Para que se vea bien. Listo. Vale, aquí a la derecha tenéis puesto 2021-2023, ha sido un trabajo largo en el que han ocurrido muchas cosas, la evolución ha sido siempre como a favor, ¿vale? Y ha pasado cosas que solo pasan con la energía, ¿no? El antimonio no apenas daba alto, en cambio, después de trabajar con Solar Vital Isotonic, lo tenemos por las nubes. Os recuerdo que el antimonio es terriblemente tóxico, no sale fácilmente, es liposoluble. De hecho, en España la mayor fuente de intoxicación de antimonio está en el aceite, por envasar el aceite en plástico, y el antimonio, como es liposoluble, pues al final hay una... bueno, llega cantidad de antimonio del envase, además son cosas que están almacenadas por largo tiempo, ¿no? Bueno, entonces, esto no es una mala noticia, no ha habido cambio de hábitos, su dieta es tremendamente estricta, no le ha quedado otro remedio, él tenía un cuadro ya de Lyme, de sensibilidad química múltiple, muy, muy, muy tremendo, ya tiene una vitalidad normal, que eso es como fantástico. Mira, si todavía tiene muchas limitaciones respecto a la alimentación, porque tiene sensibilidades alimentarias, pero es que ya funciona como una persona normal y es un chaval joven de 20 y tantos años que iba a rastras, ¿no? Entonces, claro, hay que correlacionar también los datos. Pero esto es una salida de
dentro hacia afuera de un elemento tremendamente tóxico. También ha habido en este caso, una disminución de bario, ha habido un aumento de berilio que probablemente estaba intracelular o en depósito, porque ya nos hemos asegurado de que no ha habido otros cambios ambientales. A ver, no los controlamos todos, pero viven en el mismo sitio, trabajan en el mismo sitio, o sea, no ha habido como cambios en los que pueda haber una exposición ambiental que perturbe los resultados, ¿vale? Plomo también está en aumento, lo que nos indica que estaba también en depósito. El plomo puede estar en los huesos sustituyendo a calcio. Entonces, muchas osteoporosis, como hemos demostrado también con casos con Solar Vital Isotonic, mejoran o se resuelven con sacar plomo. Y yo tengo casos con ganancia de masa ósea solo interviniendo sacando el plomo, sin meter otra variable, ninguna otra suplementación, absolutamente nada. Y la alegría total, ¿no? Fijaros que teníamos un mercurio brutal que ya, teniendo en cuenta que la analítica se hace durante y mientras seguimos quelando, esto ya es un indicativo de que ha hecho una limpieza de mercurio extraordinaria. Bueno, el resto níquel también ha bajado, el titanio también, pero bueno, tampoco estaba fuera de rango. Y aquí tenemos una medida de la carga corporal total por metales, o sea, como una carga tóxica por metales, que fijaros hasta dónde iba la raya y por dónde vamos, y seguimos. Pero lo más bonito es que esta persona pues está muy bien, ¿no? Clínicamente. Y ya, terminé, Álvaro. Eres muy veloz. Muy hermosa charla. Muchas gracias por compartir tu caso. Yo creo que deberíamos hacer una pausa en la grabación aquí para que nos queden dos grabaciones y así ¿Lo no nos paro? quede tan difícil después descargar. Páralo un momentico. Todavía sigue llegando personas y